El 18 de noviembre de 2025, Alexander Novak, ministro de Energía de Rusia, aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en un vuelo privado que no aparecía en ningún registro oficial. Llevaba consigo una maleta diplomática sellada que contenía la propuesta más ambiciosa que Vladimir Putin había hecho jamás a un país latinoamericano. Un acuerdo energético de $800.000 millones que transformaría completamente la matriz energética de Colombia y la convertiría en el centro de operaciones de Rusia para toda América Latina. La propuesta, denominada Proyecto Libertador, incluía la construcción de 15 refinerías de petróleo de tecnología rusa, la instalación de 300 estaciones de distribución de gas natural ruso, la transferencia completa de tecnología nuclear para que Colombia generara el 60% de su electricidad con reactores rusos y la creación de un gasoducto transcontinental que conectaría los vastos recursos energéticos colombianos con la red global de Gazprom. Pero cuando Gustavo Petro leyó las 847 páginas del contrato durante una madrugada en la Casa de Nariño, descubrió que las cláusulas iban mucho más allá de energía. El precio real de los $800.000 millones no se mediría en dinero, sino en soberanía nacional. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para seguir compartiendo historias que nos recuerdan que la verdadera independencia de una nación no se construye con dinero de potencias extranjeras, sino con decisiones valientes que priorizan soberanía sobre conveniencia económica. La operación había comenzado 6 meses antes, cuando los analistas del Kremlin identificaron a Colombia como el eslabón débil perfecto en la cadena energética del hemisferio occidental. Con la administración Trump nuevamente en el poder desde enero 2025, Putin sabía que tenía una ventana limitada para expandir la influencia rusa en América Latina antes de que Washington intensificara su presión sobre la región. Colombia presentaba las condiciones ideales para el tipo de diplomacia energética que Putin había perfeccionado en África y Asia, un país con vastos recursos naturales, necesidades urgentes de inversión en infraestructura energética y un gobierno de izquierda que podía ser atraído con propuestas antiimperialistas que sonaran como liberación del dominio estadounidense. La crisis energética colombiana de 2025 había creado la oportunidad perfecta. Durante los primeros 3 años del gobierno de Petro, Colombia había enfrentado desafíos energéticos crecientes. El país dependía del 70% de su electricidad de energía hidroeléctrica, pero el cambio climático había reducido significativamente los niveles de los embalses. Los apagones eran cada vez más frecuentes, especialmente en zonas rurales, y la demanda energética crecía más rápido que la capacidad de generación. Al mismo tiempo, las sanciones occidentales contra Rusia por la invasión de Ucrania habían obligado a Putin a buscar nuevos mercados para la tecnología y los recursos energéticos rusos. América Latina, tradicionalmente en la esfera de influencia estadounidense, se había convertido en el teatro principal para la proyección de poder ruso en el hemisferio occidental. Putin había estudiado cuidadosamente el perfil de Gustavo Petro. Los informes de inteligencia rusos describían a Petro como un líder pragmático, con convicciones antiimperialistas genuinas. A diferencia de otros líderes de izquierda en la región que habían sido cooptados fácilmente por dinero ruso, Petro había demostrado independencia tanto de Washington como de Moscú durante sus primeros 3 años de gobierno. Eso lo hacía más difícil de influir, pero también un premio más valioso. Si Putin lograba atraer a Colombia a la órbita energética rusa, sería una victoria geopolítica que demostraría que incluso los líderes más independientes podían ser seducidos por ofertas suficientemente generosas. El proyecto Libertador había sido diseñado específicamente para apelar a las convicciones de Petro. La propuesta no se presentaba como dependencia energética de Rusia, sino como liberación energética de Colombia. El contrato estaba lleno de lenguaje sobre soberanía energética, independencia del imperialismo estadounidense y cooperación sur-sur entre países que habían sido víctimas del colonialismo occidental.
Los 800.000 millones de dólares se distribuirían durante 15 años en 4 fases complementarias. Fase 1, 200.000 millones de dólares, infraestructura petrolera. 15 refinerías de última generación que procesarían no solo petróleo colombiano, sino crudo venezolano e iraní, posicionando a Colombia como el centro de refinación para todo el petróleo antioccidental de la región. Fase 2, 300.000 millones de dólares, red de gas natural. 300 estaciones de distribución de gas natural ruso que reemplazarían completamente la dependencia colombiana del gas estadounidense, más gasoductos que conectarían Colombia con Venezuela y Brasil. Fase 3, 200.000 millones de dólares, tecnología nuclear. 8 reactores nucleares rusos de última generación que generarían el 60% de la electricidad colombiana, eliminando la vulnerabilidad a sequías y convirtiendo a Colombia en exportador de energía limpia. Fase 4, 100.000 millones de dólares, interconexión continental. Un gasoducto transcontinental que conectaría los recursos energéticos colombianos directamente con la red global de Gazprom, permitiendo exportar gas colombiano a Asia y Europa a través de infraestructura rusa. En el papel, la propuesta era extraordinaria. En la realidad, era una trampa sofisticada. El 19 de noviembre de 2025, Alexander Novak se reunió con Petro en la Casa de Nariño para presentar oficialmente el Proyecto Libertador. La presentación duró 4 horas y fue una obra maestra de diplomacia energética. Presidente Petro, comenzó Novak en español fluido, el presidente Putin me envía con una propuesta que transformará a Colombia en la superpotencia energética de América Latina, libre de la dependencia histórica de Estados Unidos. Novak explicó cada fase del proyecto con detalles técnicos impresionantes. Mostró renders de las refinerías rusas que se construirían en territorio colombiano. Presentó estudios de factibilidad que proyectaban ganancias de $2 billones para Colombia durante los próximos 30 años. Pero lo más seductor era la retórica antiimperialista. Durante 200 años, continuó Novak, Estados Unidos ha tratado a América Latina como su patio trasero energético. Han extraído recursos, han impuesto precios, han bloqueado el desarrollo tecnológico independiente. Rusia ofrece lo contrario: transferencia completa de tecnología, precios preferenciales y respeto absoluto por la soberanía colombiana. Petro escuchó con atención, haciendo preguntas técnicas específicas sobre capacidad de refinación, seguridad nuclear e impacto ambiental. Novak tenía respuestas preparadas para todo, respuestas que hacían que la propuesta rusa sonara no solo ventajosa, sino éticamente superior a cualquier alternativa occidental. Al final de la reunión, Novak entregó a Petro el contrato completo, 847 páginas de acuerdos técnicos, financieros y políticos. Presidente, dijo Novak mientras se despedía, el presidente Putin entiende que una decisión de esta magnitud requiere análisis cuidadoso, pero también entiende que las ventanas de oportunidad geopolítica no permanecen abiertas indefinidamente. La nueva administración Trump está presionando para expulsar toda influencia rusa del hemisferio occidental. Si Colombia no actúa pronto, es posible que una oportunidad como esta no vuelva a presentarse en décadas. Esa noche, Petro se llevó el contrato a su residencia privada para estudiarlo sin interrupciones. Durante las siguientes 6 horas, desde las 10 p.m. hasta las 4 a.m., Petro leyó meticulosamente cada página del Proyecto Libertador. Y con cada página que avanzaba, se daba cuenta de que la propuesta rusa era mucho más compleja y más peligrosa de lo que había parecido durante la presentación. Las primeras 400 páginas eran exactamente lo que Novak había presentado: especificaciones técnicas impresionantes, proyecciones financieras atractivas, cronogramas de implementación realistas. Pero las páginas 401-847 contenían las cláusulas de implementación política, que transformaban un acuerdo energético en un tratado de dependencia geopolítica. Cláusula 23.7. Alineación diplomática. Colombia se comprometía a votar consistentemente con Rusia en todas las resoluciones de la ONU relacionadas con energía, sanciones y seguridad internacional. Cualquier voto contrario a los intereses rusos resultaría en revisión del cronograma de inversiones.
Cláusula 31.4. Restricciones de seguridad. Colombia prohibiría cualquier base militar, instalación de inteligencia o presencia militar significativa de países hostiles a la Federación Rusa, una definición que incluía explícitamente a Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y toda la OTAN. Cláusula 44.2. Exclusividad energética. Colombia garantizaría que ningún país miembro de la OTAN tendría acceso privilegiado a recursos energéticos colombianos y que cualquier acuerdo energético con entidades occidentales requeriría aprobación previa de Gazprom. Cláusula 52.8. Supervisión técnica. Todos los reactores nucleares, refinerías y gasoductos del proyecto serían operados por personal técnico ruso especializado durante un mínimo de 25 años, con protocolos de seguridad que requieren presencia permanente de supervisores rusos. Cláusula 61.3. Resolución de disputas. Cualquier disputa relacionada con el contrato sería resuelta en tribunales de arbitraje en Moscú, bajo ley rusa, sin posibilidad de apelación en cortes internacionales. A las 4:17 am, Petro cerró el documento y entendió completamente lo que Putin estaba realmente proponiendo. No era un acuerdo energético, era la colonización energética más sofisticada que había visto. Rusia ofrecía $800.000 millones para convertir a Colombia en un protectorado energético ruso, completo con restricciones diplomáticas, limitaciones militares y supervisión técnica permanente. Era la versión del siglo XXI de los tratados coloniales que las potencias europeas habían impuesto a países africanos y asiáticos durante el siglo XIX, pero presentado con retórica de liberación antiimperialista. La genialidad de la propuesta era que sonaba como independencia, mientras creaba dependencia total. Putin había estudiado cuidadosamente los errores de China en América Latina, donde los préstamos para infraestructura habían sido percibidos como trampa de deuda que generó resistencia popular. La propuesta rusa evitaba ese problema ofreciendo inversión directa en lugar de préstamos y transfiriendo tecnología en lugar de simplemente vender productos. Pero el resultado final era idéntico: dependencia económica que se traducía en subordinación política. El 21 de noviembre de 2025, Petro convocó a una reunión urgente con su Consejo de Seguridad Nacional. El ministro de Defensa, el canciller, el ministro de Energía, el director de Inteligencia Nacional y 3 asesores económicos se reunieron en la sala de crisis de la Casa de Nariño para analizar la propuesta rusa. «He leído este contrato completo», comenzó Petro, «y necesito que ustedes hagan lo mismo antes de tomar cualquier decisión, pero quiero que entiendan desde ya que esto no es lo que parece». Durante las siguientes 8 horas, el equipo de Petro desmenuzó sistemáticamente cada aspecto de la propuesta rusa. Las conclusiones fueron unánimes. Análisis de defensa nacional. Las restricciones militares harían imposible cualquier cooperación de seguridad con Estados Unidos, incluyendo programas antinarcóticos, que son fundamentales para Colombia. Estaríamos militarmente aislados del hemisferio occidental. Análisis diplomático. La alineación automática con Rusia en la ONU destruiría las relaciones de Colombia con Europa, Estados Unidos y la mayoría de países latinoamericanos. Nos convertiríamos en paria diplomático regional. Análisis energético. La supervisión técnica rusa durante 25 años significa que Rusia controlaría físicamente el 60% de nuestra generación eléctrica y el 80% de nuestra capacidad de refinación. Sería dependencia energética total. Análisis económico. Aunque los $800.000 millones son atractivos, la exclusividad energética con Rusia nos cerraría mercados occidentales que representan el 70% de nuestro comercio actual. Las pérdidas económicas podrían superar las ganancias. Análisis de inteligencia. La presencia permanente de técnicos rusos en infraestructura crítica significa presencia de inteligencia rusa en territorio nacional durante décadas. Sería compromiso total de seguridad nacional. Al final de la reunión, Petro había tomado su decisión. «Vamos a rechazar la propuesta», anunció.
Pero lo vamos a hacer de una manera que mantenga relaciones diplomáticas con Rusia y que envíe un mensaje claro sobre los términos bajo los cuales Colombia está dispuesta a cooperar energéticamente. El 25 de noviembre de 2025, Petro citó nuevamente a Alexander Novak en la Casa de Nariño. Lo que siguió fue una de las reuniones diplomáticas más tensas en la historia reciente de las relaciones entre Rusia y América Latina. Ministro Novak, comenzó Petro con formalidad diplomática pero firmeza absoluta. He estudiado cuidadosamente la propuesta del presidente Putin, y debo ser claro, Colombia no puede aceptar los términos presentados. Novak no había esperado un rechazo directo. Durante meses, la inteligencia rusa había reportado que Petro estaba desesperado por soluciones a la crisis energética colombiana. Presidente Petro, respondió Novak con sorpresa visible, ¿puedo preguntar qué aspectos específicos de la propuesta generan reservas? El presidente Putin está dispuesto a considerar modificaciones en términos financieros o técnicos. El problema no son los términos financieros o técnicos, explicó Petro. El problema son las cláusulas políticas que convertirían este acuerdo energético en subordinación geopolítica. Petro fue específico y devastador en su crítica. Colombia no puede comprometerse a votar automáticamente con Rusia en la ONU. Nuestra política exterior debe basarse en principios colombianos, no en intereses rusos. Colombia no puede prohibir cooperación militar con países democráticos que han sido aliados históricos. Nuestra seguridad nacional no puede quedar subordinada a los conflictos geopolíticos de Rusia. Colombia no puede aceptar supervisión técnica rusa permanente de infraestructura crítica nacional. Nuestra soberanía energética no puede depender de personal extranjero que responde a gobiernos extranjeros. Colombia no puede aceptar que disputas sobre infraestructura nacional se resuelvan en tribunales de Moscú bajo ley rusa. Nuestra justicia nacional debe ser suprema en territorio nacional. Novak intentó una defensa que reveló la verdadera naturaleza de la propuesta. Presidente Petro, esas cláusulas son protecciones necesarias para inversiones de esta magnitud. Rusia necesita garantías de que Colombia no será presionada por Estados Unidos para cancelar el proyecto después de recibir los beneficios. Las restricciones militares simplemente evitan que Estados Unidos use territorio colombiano para amenazar infraestructura rusa. La supervisión técnica garantiza que la transferencia de tecnología se implemente correctamente. La respuesta de Petro fue histórica. Ministro Novak, entiendo las preocupaciones de seguridad de Rusia, pero Colombia no buscaba liberarse del dominio de una potencia para subordinarse a otra potencia. Buscamos cooperación energética basada en respeto mutuo y soberanía compartida. Si Rusia está dispuesta a modificar la propuesta, eliminando todas las restricciones políticas, diplomáticas y militares, Colombia estaría interesada en discutir cooperación energética en términos genuinamente equitativos. Pero si la cooperación energética con Rusia requiere subordinación política a Rusia, entonces Colombia prefiere mantener su independencia energética gradualmente, con costos más altos, pero con soberanía intacta. Novak entendió inmediatamente que la negociación había terminado. Putin había calculado mal el carácter de Petro, asumiendo que las necesidades energéticas urgentes superarían las convicciones sobre soberanía nacional. Presidente Petro, dijo Novak con frialdad diplomática, informaré al presidente Putin de su decisión, pero debo advertirle que oportunidades como esta no se presentan frecuentemente en geopolítica energética. Y debo recordarle que la nueva administración Trump está implementando políticas muy agresivas hacia países que considera demasiado cercanos a Rusia. Colombia podría necesitar amigos poderosos en los próximos años. La amenaza era clara, pero elegante. Si Colombia rechazaba la protección energética rusa, podría enfrentar presión energética estadounidense sin alternativas. La respuesta de Petro fue aún más clara. Ministro Novak, Colombia ha sobrevivido 200 años de presión de potencias extranjeras manteniendo principios básicos: no subordinación a ninguna potencia externa, cooperación basada en respeto mutuo y soberanía nacional como valor no negociable. Si esos principios nos han permitido sobrevivir 2 siglos de geopolítica hemisférica, confío en que nos permitirán sobrevivir las presiones del siglo XXI.
El 2 de diciembre de 2025, Petro hizo pública su decisión en un discurso transmitido nacionalmente. Queridos colombianos, durante las últimas 2 semanas evaluamos una propuesta energética de $800.000 millones que habría transformado completamente la matriz energética de Colombia. Era una propuesta técnicamente impresionante, financieramente atractiva y presentada con retórica de liberación nacional. Pero cuando estudiamos los términos completos, descubrimos que el precio real no se mediría en dinero, sino en soberanía. Colombia está dispuesta a pagar costos más altos por energía independiente antes que recibir energía gratuita que comprometa nuestra independencia política. El discurso fue de apenas 12 minutos, pero tuvo impacto global inmediato. Putin había sufrido su primera derrota diplomática significativa en América Latina desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Más importante, Petro había establecido un precedente para otros países latinoamericanos que enfrentaban propuestas energéticas rusas similares que realmente eran ofertas de dependencia disfrazadas. 3 meses después, Brasil, México y Argentina rechazaron propuestas energéticas rusas similares, citando explícitamente el ejemplo colombiano de priorizar soberanía sobre conveniencia económica. El efecto dominó transformó la estrategia energética rusa en América Latina. Putin se vio obligado a modificar sus propuestas, eliminando restricciones políticas, lo que las hacía menos atractivas para los intereses geopolíticos rusos. 6 meses después, Colombia anunció la Alianza Energética del Pacífico. Era un acuerdo con Chile, Perú, Ecuador y Costa Rica para desarrollar cooperación energética regional basada en recursos renovables, transferencia de tecnología sin restricciones políticas y mantenimiento de autonomía diplomática para todos los participantes. La alianza generó inversiones combinadas de $300.000 millones durante 10 años, menos que la propuesta rusa, pero sin comprometer la soberanía de ningún país participante. Un año después, Petro recibió una carta personal de Putin. Presidente Petro, respeto su decisión de priorizar la soberanía nacional sobre las ventajas económicas inmediatas. Es una posición que entiendo, aunque lamento que no pudiéramos encontrar términos mutuamente aceptables. Espero que en el futuro, cuando las presiones geopolíticas del hemisferio occidental se intensifiquen, Colombia recuerde que Rusia está dispuesta a ofrecer alternativas basadas en respeto mutuo genuino. La respuesta de Petro fue diplomática pero firme. Presidente Putin, Colombia siempre estará dispuesta a cooperar energéticamente con Rusia en términos que respeten la soberanía de ambos países. El día que Rusia ofrezca cooperación sin subordinación, Colombia estará lista para dialogar. En la oficina presidencial de Petro hay una fotografía especial. Es la imagen del momento en que rechazó la propuesta rusa, con los $800.000 millones en documentos sobre el escritorio presidencial. Debajo, una placa que dice: cuando las superpotencias ofrecen regalos, el precio siempre es la libertad. 5 años después, Colombia había logrado independencia energética completa, no con $800.000 millones rusos, sino con inversiones graduales de múltiples países que respetaron la soberanía colombiana. La crisis energética se había resuelto sin comprometer la independencia política. Más importante, Colombia se había convertido en símbolo regional de que los países pequeños pueden resistir las presiones de las superpotencias cuando priorizan principios sobre conveniencia. En las escuelas de diplomacia de todo el mundo se estudia ahora el modelo Petro de resistencia a ofertas geopolíticas. Es el ejemplo principal de cómo países en desarrollo pueden evaluar propuestas de cooperación de superpotencias, identificar restricciones ocultas de soberanía y desarrollar alternativas que preserven independencia política. En Georgetown School of Foreign Service se enseña como caso de evaluación de ofertas de dependencia disfrazada. En la London School of Economics se analiza como modelo de diplomacia energética soberana. En Moscú, el rechazo colombiano cambió fundamentalmente la estrategia energética rusa para América Latina. Putin había aprendido que las ofertas de liberación antiimperialista no funcionaban automáticamente con líderes que genuinamente priorizaban independencia sobre dinero.
Las propuestas energéticas rusas subsiguientes en la región fueron diseñadas con menos restricciones políticas, lo que benefició a todos los países latinoamericanos en futuras negociaciones con superpotencias energéticas. En Colombia, cada 2 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Soberanía Energética. Ese día se recuerda que la verdadera independencia energética no viene de aceptar ofertas generosas de superpotencias, sino de desarrollar capacidades propias que no comprometan la autonomía política nacional. Y cada año, en las universidades colombianas, se cuenta la historia del día que Putin ofreció $800.000 millones y Colombia eligió libertad sobre dinero. Porque al final, la soberanía energética real no se compra con dinero de superpotencias, se construye con decisiones valientes que priorizan independencia de largo plazo sobre beneficios de corto plazo. La historia del presidente que rechazó $800.000 millones de Putin demostró que cuando los líderes eligen principios sobre presión económica, los países pequeños pueden mantener su dignidad frente a las superpotencias más poderosas del mundo. ¿Habrías aceptado $800.000 millones con restricciones políticas? ¿Crees que la energía barata vale la dependencia geopolítica? Comparte en los comentarios. A veces las lecciones más importantes sobre soberanía se aprenden cuando tenemos la valentía de rechazar ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.